Muy buenos días a todos, mis amados hermanos. El Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios que nos permite estar congregados en su nombre una vez más. Y les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Y vamos a empezar a ver los versos 9 al 15. Mateo capítulo 6, versos 9 al 15. Abra ahí su Biblia, por favor. Y vamos a empezar a examinar el Padre Nuestro, que es una oración que enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que obviamente tiene una enseñanza preciosa para nuestras vidas. Esta es la oración modelo. Y el día de hoy vamos a empezar a examinarlas. Obviamente, como es un pasaje tan precioso y tiene tanta enseñanza, nos va a tomar varias semanas poder examinarla en su totalidad. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la Escritura: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Nuestro Dios, estamos en esta mañana agradecidos por tu gracia, por tu misericordia, por el cuidado, Señor, que tienes de tu pueblo. Gracias por la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Gracias porque en Él recibimos el perdón de nuestros pecados y fuimos reconciliados contigo. Señor, rogamos en esta mañana el auxilio de tu Espíritu y pedimos, Señor, que Él sea el Maestro que nos ilumine y nos guíe a toda verdad para poder entender el mensaje de tu palabra. Enséñanos a orar, Señor, y guíanos, Señor, a través de este estudio para que podamos ser transformados por tu palabra, Señor. Obra en la necesidad de tu pueblo. Tú conoces, Señor, la condición espiritual de cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, ministranos por el poder de tu Espíritu. Lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén y amén. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? ¿Sabe? Después de confrontar las costumbres hipócritas que habían corrompido la vida de oración de los judíos, el Señor ahora da un modelo de oración. Esta oración ha sido conocida de varias maneras y además de el Padre Nuestro también ha sido conocida como la oración del Señor por el hecho de que Él la enseñó. Pero sería mucho más preciso llamarla la oración de los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús no podría orar esta oración. ¿A qué me refiero? Bueno, en esta oración se incluye una petición por el perdón de los pecados. Y Jesús no tenía pecado. Así que la oración del Señor no es esta. La verdadera oración del Señor está en Juan capítulo 17. Cuando el Señor intercede por la iglesia, intercede por sus discípulos presentes y futuros. Jesús dio esta oración a petición de uno de sus discípulos. Según vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, verso 1, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también
a sus discípulos. Déjeme decirle, una de las lecciones más importantes que un cristiano debe aprender es cómo orar. Lo que Jesús da a continuación es un modelo, un patrón, un ejemplo para que aprendamos cómo debemos orar. Jesús le respondió a este discípulo y a los que escuchaban allí aquel día en el sermón: ustedes pues oren de esta manera. Ahora, como declara David F. Byrne, una de las grandes ironías de la historia de la iglesia es que el Padre Nuestro, enseñado para poner fin a las vanas repeticiones, se haya convertido en la oración más repetida por la cristiandad. Ustedes saben que la tradición católica enseña que si una persona hace algo y comete un pecado, se le instruye que debe orar el Padre Nuestro en repetidas ocasiones, ¿verdad? Y precisamente una de las prácticas que Jesús estaba confrontando eran las vanas repeticiones. Esta no es una oración para ser recitada o repetida. Y otra vez tenemos que examinar el propósito por el cual Jesús dio esta oración. No fue para recitarla, fue para enseñarnos un modelo de oración. Esta es precisamente eso, es un modelo de oración, un ejemplo de cómo orar. Y mediante esta oración aprendemos los elementos de la oración. Aprendemos cómo se debe orar. Jesús enumera 8 elementos esenciales en la oración en este precioso pasaje. Jesús enumera 8 elementos esenciales en la oración. Y obviamente el día de hoy vamos a examinar solamente el primero. Y el día de hoy vamos a ver en primer lugar la paternidad de Dios. La paternidad de Dios. Y obviamente cuando hablamos de paternidad nos referimos a la relación entre un padre y un hijo. Bien. Con relación a la paternidad de Dios, vamos a examinar algunas cosas que son relevantes con relación a quién es nuestro Padre. Y vamos a examinar la misericordia de Dios y la majestad de Dios. La misericordia de Dios y la majestad de Dios. Vamos a empezar con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Jesús comienza diciendo, Padre nuestro. Ahora, inmediatamente desde este punto, aquí Jesús está invocando al Padre. Esta es una invocación. Empieza apenas su oración. Y Jesús nos recuerda la necesidad de la conversión, la necesidad de la salvación para poder clamar a Dios, para poder llamar a Dios nuestro Padre. Déjeme decirle, el Padre Nuestro es una oración que solo un discípulo de Jesucristo puede orar. Y ahorita voy a explicar a qué me refiero. Bueno, déjeme enfatizar algo. Debido a la caída de Adán, nuestro primer padre, usted sabe que de Adán desciende toda la raza humana, ¿cierto? Adán fue el primer padre de la humanidad. Y de Adán desciende toda la raza humana. Por tanto, debido a la caída de nuestro primer padre, Adán, ninguna persona que nace en este mundo, con la sola excepción de Jesucristo, puede llamar a Dios su Padre espiritual. Ninguna persona puede llamar a Dios su Padre espiritual. Jesús dijo a los hipócritas religiosos judíos que él confrontó precisamente en el contexto. Jesús les dijo en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Ellos pensaban que eran hijos de Dios, ¿sabe? Y ese es el concepto popular. Muchas personas creen y afirman
todos somos hijos de Dios. Ahora, hay una parte de verdad y hay una parte de error en esa afirmación. No todos somos hijos espirituales de Dios. No todos somos hijos espirituales de Dios. Déjeme decirle, esta primera frase del Padre Nuestro destruye la falsa paternidad espiritual universal de los creyentes. La idea de que todos somos hijos de Dios. Los líderes religiosos judíos creían que ellos eran hijos de Dios, pero Jesús les dice que en realidad ellos eran hijos del diablo. Ahora, déjame decirte algo. Usted quizás no lo sabía porque usted y yo nacimos muertos espiritualmente y éramos ignorantes en cuanto a las cosas espirituales. Pero Dios tampoco era nuestro Padre espiritual. Nadie nace siendo un hijo de Dios espiritualmente hablando. El diablo era nuestro padre espiritual. Todos nacimos bajo el reino de las tinieblas. Ya dije, con la sola excepción de Jesucristo, desde la caída de Adán, todo hombre que ha nacido en este mundo nace muerto espiritualmente. Nace en el reino de las tinieblas. Todos nacimos muertos espiritualmente, dice Efesios capítulo 2, verso 1. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras transgresiones. Y éramos ciegos y sordos espirituales. Estábamos destituidos de la presencia de Dios, dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. O sea, ningún ser humano tiene acceso a la presencia de Dios porque está en pecado. ¿Bien? Y no teníamos comunión con Él. Así que la idea de que todos éramos hijos de Dios es errada. La idea de que todos somos hijos de Dios espiritualmente hablando es errada. Solo por la gracia y la misericordia de Dios, un día Dios nos llamó a salvación y usted y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:13. Solo con la salvación una persona es trasladada del reino de las tinieblas, de la paternidad de Satanás, al reino de su Hijo, al reino de Cristo, a la paternidad de Dios. Necesitamos a Dios y a su Salvador, al Señor Jesucristo, que es el único Salvador que Dios ha dado a la humanidad, como dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, verso 12, en verso 12, sí, en ningún otro hay salvación, ¿ok? Solo Cristo es el único Salvador que Dios ha establecido, que trae obviamente reconciliación con Él. Por tanto, toda persona que nace en este mundo no es un hijo espiritual de Dios. Todos necesitábamos a Cristo para pasar de la muerte espiritual a la vida, de la ceguera a la vista, de la esclavitud a la libertad, del alejamiento a la comunión con Dios. Por tanto, Jesús comienza enfatizando que la salvación es necesaria para poder orar de esta manera. Usted no puede decir Padre nuestro a menos que realmente Dios sea su Padre. Esta es una oración para discípulos, para aquellos que pueden llamar a Dios su Padre a través de Jesucristo. Solamente una persona que ha recibido a Cristo por la fe puede orar esta oración con sinceridad. No puedes llamar a Dios tu Padre si Jesús no es tu Salvador. Solo hay un mediador entre Dios y la humanidad, el Señor Jesucristo, dice 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Hasta que una persona no recibe a Jesucristo por la fe como su Señor y Salvador, Dios no es su Padre espiritual. Así que de inmediato,
lo primero que Jesús nos recuerda es la necesidad de la salvación. Esta es una oración para los discípulos de Cristo. Entonces, cuando un discípulo comienza con Padre Nuestro, ¿qué tipo de cosas deberían venir a su mente? ¿En qué deberíamos pensar? Bueno, lo primero que deberíamos pensar es en la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios. Permítame mencionarle algunas cosas que deberíamos recordar al dirigirnos a Dios como nuestro Padre. En primer lugar, cuando decimos Padre Nuestro, recordamos que Dios es nuestro Creador y nuestro sustentador. Ahora, yo sé que esta oración se centra especialmente en nuestra relación espiritual, con Dios. A Dios como nuestro Padre espiritual. Se centra en el hecho de que usted y yo somos hijos de Dios. Pero el punto que estoy haciendo es que solo los cristianos conocemos a Dios como nuestro Padre en más de un sentido. Toda la raza humana comparte algo en común. Y es que Dios es nuestro Padre en términos de creación. Si usted lee, por ejemplo, en Malaquías 2.10, el profeta Malaquías hace las siguientes preguntas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? O sea, la Biblia nos enseña que Dios creó todo lo que existe. Todo lo que existe fue creado por Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y no solamente Dios lo creó, sino que Dios lo sostiene. Dios permite que continúe existiendo, porque Él lo creó y lo sustenta. Como dice Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. Dice que a través del Hijo, por medio de quien Dios hizo también el universo, que Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Así que Dios creó todo lo que existe, pero no solamente Dios lo creó, Dios lo sostiene. Así fue como surgió el universo y como surgió la raza humana. Y es como sigue existiendo, como continúa existiendo. Todos los seres humanos tenemos esto en común. Dios nos creó. Dios nos creó. Dios es nuestro Padre en el sentido de la creación. Fuimos creación de Dios. Somos creación de Dios. Sin embargo, Pablo establece una distinción dentro de la raza humana. En Romanos 1, 19 al 21 dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de modo que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, aquí está diciendo que la creación evidencia al Creador y que todo hombre, al observar la creación, debe reconocer que detrás de la creación hay un creador perfecto. Detrás del diseño hay un diseñador. Detrás de las leyes hay un legislador. Detrás del orden hay alguien inteligente que ordena. La creación pone en evidencia al Creador.
Nuestra propia existencia habla de la existencia de Dios. Dios ha dejado claro a los hombres que Él existe a través de la creación para que no tengamos excusa. De hecho, Dios nos creó a su imagen y semejanza, y a pesar de que el pecado ha distorsionado esa imagen en nosotros, todo hombre tiene de alguna manera conciencia de que hay algo superior, y en todas las culturas se adora de alguna manera, y muchas veces falsa, tristemente, pero todo el mundo es consciente de que hay un creador. Y es por eso que Pablo dice, usa este argumento y dice, de modo que no tienen excusa. Nadie puede decir que no tiene conciencia del hecho de que hay un creador. Todos los hombres tienen este conocimiento inherente de que Dios existe. Dios fue quien lo puso en nosotros por medio de la creación. Pero note lo que dice Pablo. Tristemente, gran parte de la humanidad rechaza al Creador y adora la creación. ¿Sabe? Todo ese culto de defender la tierra y el planeta, la tierra es nuestra madre, y vamos a defender el planeta y todo lo demás. Eso es un culto diabólico. Yo quiero que usted entienda eso. Usted no puede proteger la tierra, ¿sabe por qué? Porque la tierra fue maldita por Dios. Y aunque usted haga todo por protegerla, la Biblia dice claramente que algún día Dios va a venir y va a destruir el planeta. ¿Bien? Y no estoy diciendo con eso que no debemos cuidar las cosas ni protegerlas. No me malinterprete. A lo que me refiero es que es un culto lo que hay detrás de eso. Un error. Porque los hombres adoran la creación, adoran animales, adoran en vez de al Creador. Nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, adoramos y servimos al Creador, no a la creación. Y así cuando oramos a nuestro Padre, recordamos en primer lugar que Dios es nuestro Creador y Dios es nuestro sustentador. Yo quiero que usted tenga conciencia de que si usted tiene vida hoy, si usted tiene aliento de vida, es porque Dios lo sostiene. Es por la voluntad de Dios. Es por la gracia y la misericordia de Dios. En segundo lugar, también nos recuerda la suficiencia de nuestro mediador, del Señor Jesucristo. Porque ahora puedo dirigirme a Dios no solamente como mi Padre en el sentido de creación, sino que puedo dirigirme a Dios como mi Padre en otro sentido, y es el sentido espiritual. Él no es solo mi Padre porque me creó, sino también es mi Padre porque me salvó, me redimió, me transformó y me dio una nueva vida. Un creyente es una persona que ha sido transformada, que ha sido regenerada y ahora es una nueva creación, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. Forma parte de un nuevo grupo de hombres y mujeres redimidos que adoran al Creador. Esto significa que Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, la segunda persona en la Trinidad, descendió del cielo, vino a la tierra, vivió por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros y nos salvó de nuestra condición perdida. Hizo todo esto simplemente, no solo para librarnos de Dios como juez, sino que también lo hizo para reconciliarnos con Él y para que pudiéramos ser adoptados en la familia de Dios, para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Debido al pecado, todo hombre nace muerto espiritualmente.
Debido al pecado, todo hombre nace separado de Dios. Pero cuando una persona recibe a Jesucristo por la fe, sus pecados son perdonados porque Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. El apóstol Juan en 1 de Juan dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. O sea, las personas del mundo no conocen a Dios. No todos son hijos espirituales de Dios. Todos somos hijos de Dios por creación, pero no todos somos hijos espirituales de Dios. Solamente aquellos que han sido reconciliados con el Dios viviente a través de la fe en Cristo hemos sido adoptados en su familia y ahora somos hijos de Dios. Y esta salvación habla del amor de Dios. Como dice Juan, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. ¿Sabe? La salvación de principio a fin inicia con el Padre. ¿Ok? Somos salvos por la obra de Dios, el Dios Trino. Si usted lee el libro de Efesios, en el capítulo 1, versos 3 al 14, Pablo está hablando de la salvación. Y esta salvación habla del amor de Dios. Jesús vino al mundo a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino al mundo a salvar a sus ovejas. Vino a dar su vida por ellas. Fuimos redimidos, fuimos comprados de nuestro estilo de vida pecaminoso por la sangre de Jesucristo. Y es por eso que somos salvos. Así fue como llegamos a conocer a Dios y como llegamos a relacionarnos con Dios. Porque Él, o sea, Jesús, pagó el precio por nuestros pecados, por la condena, para que no sufriéramos la ira y el castigo de Dios. Jesús pagó el precio para que cada creyente en todo el planeta, a lo largo de los siglos, fuera reconciliado con el Padre. Con su sangre, Jesús nos compró, nos redimió para Dios. Y ahora podemos usted y yo proclamar que Dios no es solo nuestro Creador, sino que también es nuestro Padre espiritual. El Padre de todos los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y que son una nueva creación. Cuando oramos Padre nuestro, recordamos la misericordia de la adopción. Fuimos adoptados. ¿Sabe? El único hijo que comparte su naturaleza, el hijo unigénito de Dios es Jesucristo. ¿Ok? La idea de que nosotros somos Jehová Junior es blasfema. Bien, es importante que entienda eso. El único hijo que comparte la naturaleza de Dios, el hijo unigénito, es Jesucristo. Nosotros fuimos adoptados en la familia de Dios. Somos hijos por adopción, como dice Efesios 1, 3 al 5. Ahí Pablo habla de la obra del Padre en la salvación, de la obra del Hijo en la salvación y de la obra del Espíritu Santo en la salvación. Como la Trinidad en el pacto de salvación eterno planificó la salvación humana desde antes de la fundación del mundo. Como el Padre nos escogió y nos predestinó para la salvación antes de la creación. Como el Hijo vino a redimirnos y a través de Él fuimos perdonados todos nuestros pecados. Así que ahora, a través de Cristo, somos adoptados en la familia de Dios y tenemos todos los derechos y privilegios de un hijo adulto en la familia de Dios. Y como dice la Escritura, todo cristiano participa de la herencia del cielo, dice Efesios 1:11. O sea, tenemos una herencia eterna, la misma herencia que el Padre le dio al Hijo, a Cristo. Somos coherederos juntos con el Señor Jesucristo
Como dice también Romanos 8:17. Dios nos ha incorporado en la herencia y ahora compartimos la condición de hijo y todas las bendiciones que ello conlleva. ¿Sabe? Pablo comienza diciendo ahí en el verso 3, dice que el Padre nos ha bendecido ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por eso, en las Escrituras, Padre nuestro es el clamor de un pueblo que ha sido adoptado por Dios en su familia. Por eso Pablo dijo en Romanos 8:15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos. O sea, ahora hemos sido adoptados como hijos en la familia de Dios, por el cual clamamos, nota a continuación, Abba, Padre. ¿Sabe? El término Abba es un término arameo, significa papacito, o padre, o papaito. O sea, la primera muestra de nuestra futura herencia, de que tenemos una herencia futura, el anticipo, vamos a decirlo de esa manera, es el Espíritu de Dios. Dios nos ha dado el Espíritu Santo como la garantía, el anticipo, las arras de que tenemos una herencia futura. Todo aquel que ha recibido a Cristo por la fe tiene habitando en sí, en su ser, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos enseña a dirigirnos a Dios como nuestro Padre. El Espíritu de Dios nos enseña a dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Somos hijos de Dios no solo por adopción, sino por el nuevo nacimiento. Literalmente hemos nacido de nuevo y hemos recibido una nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Y el apóstol Juan lo dijo de esta manera en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versos 2 y 13. Pero a todos los que le recibieron, o sea, a todos los que recibieron ¿a quién? A Jesús, a Cristo, al Señor. A todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser ¿qué cosa? Hijo de Dios. Note, ¿quiénes son los hijos espirituales de Dios? Los que han recibido a Jesucristo por la fe. No es todo el mundo, no es toda persona, es solamente aquellos que han recibido a Jesucristo por la fe. Si usted no ha recibido a Jesucristo por la fe, usted no es un hijo espiritual de Dios. Es decir, a los que creen, nota el término, a los que creen en su nombre. Creer es la convicción interna. Entiendo de que sin Cristo estaba perdido, era un pecador perdido, y ahora entiendo que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro medio para ser salvo que venir a los pies de Cristo. Ahora note lo que dice el verso 13, porque esto es importante que usted lo entienda. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. O sea, este nuevo nacimiento, hermano, no es algo que un hombre, una persona pueda lograr por esfuerzo propio. Este nuevo nacimiento es una obra sobrenatural, es una obra divina, es algo que solamente Dios puede hacer en el corazón de los pecadores. Ustedes han experimentado un nuevo nacimiento que no se explica por razones naturales. No se explica por razones naturales. No se explica por esfuerzo humano, ni por voluntad humana. No podemos nacer de nuevo porque simplemente lo queremos. Tiene que venir de lo alto. Su nuevo nacimiento se explica por la obra de Dios, por la misericordia de Dios. Él
nos eligió, Él nos salvó y Él algún día nos presentará ante Él sin mancha. Así que al orar a nuestro Padre podemos decir: Señor, te doy gracias porque me has transformado, me has dado una nueva vida. Soy una persona diferente para siempre. Y aunque aún no soy lo que seré, pero jamás volveré a ser lo que fui antes de estar en Cristo. Me has transformado para siempre. Y ahora anhelo el día en que se manifieste la plenitud de la adopción y tenga un nuevo cuerpo glorificado que se corresponda con mi nueva naturaleza y no luche más con el pecado. O como lo dijo Pablo en Romanos 7 cuando dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe? Al orar Padre Nuestro, recordamos la realidad de la hermandad espiritual que tenemos ahora. Pertenecemos a una nueva raza redimida, una nueva creación, un nuevo orden de personas redimidas. Fíjense que Jesús dice Padre Nuestro. No dice mi Padre. Y esta frase nos recuerda que pertenecemos a una nueva familia, a la familia de Dios. Y déjeme decirle, esa familia tiene vínculos eternos. Si usted está casado con una persona que no es creyente, si usted tiene familia que no es creyente y esas personas van a la eternidad sin conocer a Cristo, no estarán con usted por la eternidad. Pero nuestros hermanos y hermanas en Cristo compartiremos el mismo destino eterno. Es nuestra familia eterna. Ahora, no me malinterprete, no hay nada malo en las oraciones individuales. Pero en esta oración modelo, el Señor nos enseña que toda la familia está presente. Por eso dice, Padre Nuestro. Y Dios nos recuerda que no solo nos ha unido a sí mismo, ahora como Padre, que tenemos una relación filial con Él, Él es nuestro Padre y somos sus hijos espirituales, sino que también nos ha unido para siempre a una familia espiritual. A una familia a quien debemos amar, por quien debemos velar. Tenemos una conexión sobrenatural y eterna. Estamos unidos por lazos eternos. Él nos recuerda nuestra hermandad espiritual. Usted y yo somos hermanos en Cristo. Por la fe en Cristo somos hermanos para siempre. Y todos estos beneficios, usted y yo lo hemos recibido simplemente por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. No fue que lo merecimos, no fue que lo ganamos, no fue que hicimos nada de valor y que Dios tuvo que darnos, sino que lo recibimos por la gracia y la misericordia de Dios. Así que hemos examinado la misericordia de Dios y vamos a ver ahora la majestad de Dios, la majestad de Dios. Jesús dice, Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. La Biblia nos dice que Dios tiene su trono en el cielo y que desde allí, desde el cielo, gobierna sobre todo. Y sabe, la referencia aquí no es tanto al lugar de su morada como a la autoridad y el poder en su dominio como creador y sustentador y soberano de todo. Recuerde, todos somos creación de Dios y existimos porque Dios nos creó y Él nos sustenta. Aquel que vela por nuestro bienestar es una persona divina. Es una persona divina. Nuestro Padre es divino. Es divino.
Y aquí se nos recuerda la majestad y la grandeza de Dios. ¿Sabe? El cielo es un lugar excelso y sublime. Y debemos dirigirnos a nuestro Dios como aquel que está infinitamente por encima de nosotros. Dios no es como usted. Dios no es como yo. Él no es como nosotros. ¿Sabe? A mí me da gracia porque muchas veces tenemos acciones que son, respetamos mucho a los jefes en el trabajo, ¿verdad? A las autoridades muchas veces. Y sin embargo, cuando nos presentamos ante Dios, tratamos a Dios como si fuera un viejito bonachón que podemos hacer con él cualquier cosa y manipularlo. Y no nos damos cuenta que estamos ante el Dios de la gloria. La iglesia de hoy no entiende la majestad y la gloria de Dios. Dios no es como nosotros. La Biblia nos revela el dominio, la autoridad, la santidad, la grandeza de su autoridad. ¿Sabe? El salmista dice en el Salmo 103:19, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina ¿sobre qué? Sobre todo. Sobre todo. ¿Sabe? ¿Tiene usted conciencia de eso, de que Dios domina sobre todo? ¿A veces no le parece a usted que el mundo está como loco y fuera de control? Como que no hay sentido. El salmista en el Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Lo que le place. Déjeme decirle algo. Los hombres resisten la voluntad revelada de Dios. ¿A qué me refiero? Dios ha revelado su voluntad en la Escritura y muchos hombres obviamente contradicen lo que Dios ha revelado en la Escritura. Los hombres pueden resistir la voluntad revelada de Dios, pero déjame decirte algo, los hombres no pueden resistir el decreto de Dios. No pueden resistir la voluntad de decreto de Dios. Cuando Dios determina algo, nadie se lo puede impedir. Nadie. ¿Sabe? Es increíble, pero las palabras teológicas más profundas del Antiguo Testamento vinieron de un rey pagano, de un incrédulo al que Dios disciplinó. ¿Me escuchó? Es increíble. O sea, su enseñanza parece la de un teólogo de primer nivel. Y era un rey pagano. Escuche las palabras de Nabucodonosor en Daniel 4:34-35. Dice, pero al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi corazón. O sea, déjeme explicarle el contexto. Nabucodonosor se había exaltado a sí mismo. Y Dios le dio una probadita porque él quería darse gloria a sí mismo, ¿verdad? Él había hecho los jardines colgantes de Babilonia y la ciudad era preciosa, el imperio era el más grande, Dios lo había exaltado. Y él creyó que todo eso, ese poder, era porque él tenía el poder. Y Dios le dio una probadita y lo mandó 7 años a portarse como un animal. Y dice, y recobré mi corazón y bendije al Altísimo y alabé, escucha estas palabras, parecen las palabras de un teólogo, ¿cierto? Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Note a continuación, porque su dominio es un dominio, ¿qué cosa? Eterno. Eterno. Y su reino permanece de generación en generación. Todos, escuche bien esto, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho.
¿Sabe? Esta es la confesión de un hombre rebelde, orgulloso, ególatra, que pensó que podía retar a Dios. Y al final da estas palabras que nos enseñan algo. ¿Sabe? El mundo no está fuera de control. El mundo no está fuera de control. Por eso cuando Jesús dijo en los cielos, nos recuerda el dominio de Dios, la soberanía de Dios. Dios gobierna sobre todo y tiene autoridad sobre todo. Todo lo que ocurre en tu vida, de alguna manera, es por la voluntad de Dios, ya sea su voluntad directiva o su voluntad permisiva. Y también nos recuerda aquí, al decir que estás en los cielos, la trascendencia de Dios. Significa que Dios está más allá y fuera de su creación. O sea, la idea panteísta de que Dios es todo y todo es Dios no es bíblica. ¿Ok? Usted y yo no somos Dios. Significa que Dios existe fuera de su creación. Cuando no había nada, cuando no había universo, cuando no habían seres humanos, Dios estaba allí. Nunca ha existido un tiempo en que Dios no existiera. De hecho, el tiempo comenzó con la creación. En el principio. ¿Qué significa eso? Tiempo. Y el tiempo tiene que ver ¿con qué? Con lo creado, no con el creador. Dios es atemporal. Dios es eterno. Y en la eternidad no hay tiempo. Es un concepto que nosotros no podemos discernir del todo porque nosotros somos temporales y siempre relacionamos todo con el tiempo. ¿Ok? Pero Dios es eterno. Ha existido eternamente. Y nuestro Padre celestial está en los cielos. Él reina sobre todo. Tiene autoridad sobre todo y no depende de nada ni de nadie. Él es trascendente sobre todo. Así que cuando usted venga, hermano, a adorar, recuerde siempre guardar reverencia. Recuerde que está en la presencia de Dios. Muchas veces estamos aquí, estamos con nuestra mente en otras cosas. Y estamos en cualquier cosa menos enfocado en la grandeza del Dios al cual decimos adorar. No olviden que es a este Dios al que debemos adorar, no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Creador. Como declara Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, verso 11, dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el cielo se alaba a Dios por haber creado el universo y todo lo que en él hay. Adoremos a Dios como creador. Obviamente Él es digno de nuestra adoración. Y esto nos recuerda además, amado hermano, su eternidad. Su eternidad. Cuando concebimos el cielo como el trono de Dios, repito nuevamente, recordamos que Él siempre ha estado allí. Salmo 92 dice, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Él reina en los cielos y su perfecta sabiduría dicta el curso de la historia. El curso de la historia. Nuestro Padre está en los cielos. Nuestro Padre es eterno. Él gobierna sobre todo lo que sucede. Tu vida no está fuera de control. Dios conoce cada circunstancia.
Dios conoce todo lo que estás atravesando. Él sigue en su trono ahora mismo. Y no hay lugar donde tú y yo podamos ir y donde Él no esté, como dice el Salmo 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Y esto nos recuerda algo, y es que nunca estás solo. Nunca estás solo. ¿Sabes? Jesús dijo, he aquí yo estoy con ustedes cuando los días que estás bien, los días que no tienes problemas, los días que todo marcha a pedir de boca, ¿verdad? No, yo estoy con ustedes cuando todos los días y hasta el fin del mundo. En medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, Él está allí. Él lo sabe todo. No tienes que informarle, no tienes que instruirle. Él lo sabe antes, incluso de que la palabra salga de tus labios. Antes de que el pensamiento se forme en tu mente, ya Él lo conoce. Y algo que debemos tener siempre presente, amado hermano, es que Dios no es un Padre indulgente. Dios no es un Padre indulgente que cierra los ojos ante los pecados, las faltas y los errores que cometemos. No crea que Dios es un viejito bonachón que podemos jugar con Él. La Biblia nos dice que Dios es misericordioso, pero también nos dice que Él es fuego consumidor y que su ira es severa. Es severa. Este Dios, a quien podemos llamar Padre, es al Dios al que debemos acercarnos con reverencia, con adoración, con asombro y con admiración. Dios, el Dios eterno, el Dios de la gloria, es nuestro Padre celestial. Y en Él se combinan el amor, la santidad, la misericordia y la justicia. Y finalmente, al orar a nuestro Padre que está en los cielos, recordamos algo importante, y es que Él, nuestro Dios, es un Dios trino. Es un Dios trino. Dios el Hijo, en su encarnación, fue el que nos enseñó a orar, nos enseñó a dirigirnos al Padre como Padre nuestro. O sea, es Jesús quien nos dice, cuando oren, oren, Padre nuestro. El Espíritu de Dios es el Espíritu de adopción que nos impulsa a clamar, Abba, Padre, como dice Romanos 8:15. Así que el Padre dice, yo soy el Padre. El Hijo dice, Él es tu Padre. Y el Espíritu dice, Él es tu Padre. Y para terminar me gustaría preguntarte, ¿conoces tú a este Dios? ¿Es Cristo tu Señor y tu Salvador? ¿Has experimentado, has llegado a conocer la misericordia en Jesucristo? ¿Has puesto tu fe en el Hijo de Dios para el perdón de tus pecados y para que seas reconciliado con Dios? La Escritura dice, nuevamente repito en Juan 1:12, que a todos los que lo recibieron, a todos los que reciben a Cristo por la fe, se les da el derecho de llegar a ser hechos, de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Solamente aquellos que han recibido a Cristo por la fe pueden llamar a Dios Padre en el sentido espiritual. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oración modelo. Señor, nos instruye sobre los elementos de la oración, la manera en que nosotros también debemos orar. Nos enseña, Señor, doctrina, teología, y nos recuerda que solo tú eres Dios y que, Señor, te has revelado, te has dado a conocer a nosotros a través de tu Hijo. Y no solamente esto, sino que también
nos has llevado a la comunión contigo mismo y nos has hecho tus hijos, nos has adoptado en tu familia. Ahora eres nuestro Padre y podemos venir ante ti con confianza, como dice el autor de Hebreos. Somos tus hijos por adopción, pero también, Señor, por regeneración. Y tú, Señor, por tu Espíritu, nos enseñas a orar de una manera diferente. Señor, que esta enseñanza se arraigue en lo más profundo de nuestros corazones y que transforme nuestra forma de orar. Que tengamos conciencia de aquel a quien oramos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo y te damos gloria. Amén y amén y amén.